¿Cuál es el tema de nuestro programa en la tarde de hoy? Lo cual nosotras hacemos regularmente en la introducción del programa. Pero creo que el tema del calor, de las altas temperaturas, hacía vital compartir esta información. Cuando nosotros vemos una temperatura de 37 grados, por ejemplo, estamos hablando de 37 grados a la sombra, no es 37 grados expuesto al sol, ¿eh? Entonces, vamos a tomar todas las medidas de precaución pertinentes. Yo quiero comenzar el programa de esta tarde leyendo esto que publica nuestra invitada, la doctora Luna, en su cuenta de Facebook en el día de hoy. El artículo dice: comprendiendo la diversidad sexual infantil, niñas y niños transgénero. De antemano, aclaro, la doctora Luna es una doctora muy comprometida con el tema de niñez, y lo que está exponiendo aquí es de naturaleza eminentemente científica. De manera que no asuma nadie que esto es una agenda, ni que esto no es una agenda. Esto es eminentemente científico, y con el aval de una persona como la doctora Josefina Luna, que si usted desconoce cuáles son las cualidades de la doctora Josefina Luna, yo le invito a que lo busque. La historia de la humanidad confirma la existencia de la transexualidad, dice la doctora Luna. Múltiples ejemplos pueden dar cuenta de esta realidad histórica, como es el caso de las hijas en la India, de las hijras en la India, grupo religioso formado por hombres que vestían de mujer y hacían actividades de mujeres y se reconocían como tal. En México, específicamente en Oaxaca, existen los muxes, hombres biológicos que adoptaban roles femeninos e incluso se pueden casar con hombres o con mujeres. En algunas sociedades precolombinas, las personas transgénero se reconocían como seres sagrados. Se creía que tenían dos almas en un mismo cuerpo, lo que facilitaba su comunicación con el mundo espiritual. En el caso de los niños y las niñas transgénero, la American Academy of Pediatrics reconoce que un niño o una niña puede tener una identidad de género que no concuerda con su género o sexo asignado al nacer, planteando que las variaciones en la identidad y expresión de género no son aspectos normales de la diversidad humana. No está relacionada con un trauma en infancia, ni tiene que ver con la crianza o el deseo de los padres. Un aspecto importante en el desarrollo sexual en primera infancia ocurre cerca de los 18 meses de edad, cuando los niños y las niñas se dan cuenta que son diferentes, se percatan que sus genitales son distintos y poco a poco van identificándose con un sexo que generalmente concuerda con su sexo biológico. Este reconocimiento se denomina identidad sexual. A partir de los 36 meses de edad, la mayoría de los niños y niñas adquiere plena conciencia de su identidad sexual. Entre los 5 a 7 años se adquiere la constancia sexual y se va asumiendo el rol de género, que no es más que las expectativas sociales y culturales del sexo indicado. La formación de la identidad de género es un proceso multifactorial que pasa por una autoidentificación que es variable para cada persona, en la que se evidencia de qué manera coincide con la asignación al nacer de lo que pueden ser conscientes los niños y las niñas a temprana edad. El reconocimiento propio de la identidad de género se desarrolla con el tiempo de manera muy similar al desarrollo físico. En la mayoría de los niños y niñas, la identidad de género declarada coincide con el sexo asignado y son las personas cisgénero. Sexo y género coinciden. En una minoría existe una discordancia entre el sexo asignado y género, y son las personas transgénero o trans. Este grupo de personas corresponde a una minoría, 0.3 a 0.5% de la población mundial, según asegura la OMS. Un niño o niña transgénero a temprana edad puede manifestar su diversidad sexual al reconocerse con el sexo o género diferente al sexo asignado. Un niño que se siente niña
o una niña que se siente niño, o algunos que no se reconocen, que no son ni niño ni niña, son los reconocidos géneros fluidos. Se necesita hacer un cambio en la mirada que damos a la sexualidad y las diferentes maneras de expresión. Es momento de reconocer que en la sexualidad existe una diversidad de matices de colores que dan paso a las diversas formas de expresar la sexualidad de un ser humano. La identificación de un niño o niña transgénero requiere de una atención multidisciplinaria. Es un mito creer que porque un niño o niña se identifique con el género contrario al sexo asignado, es preciso hacer una intervención para cambiar de sexo, y esto no es así. En principio, a los padres y madres les toma tiempo entender lo que sucede con su hijo o con su hija. Los propios niños no tienen palabras para expresar lo que están sintiendo. Para muchos padres y madres, buscar ayuda para sus hijos se convierte en un viacrucis. A medida que las personas de género diverso expresan su identidad de género interior, empieza un proceso de afirmación de género o transición de género. Este proceso requiere reflexión, aceptación y, en algunos casos, intervención. A medida que afirmación social. Expresa su identidad de género afirmada mediante adopción de peinados, corte de pelo, vestimenta, pronombres y nombres. Afirmación legal. Cambios en los documentos legales de nombre y marcadores de género. Afirmación médica. Es el uso de hormonas para permitir que el adolescente que haya empezado la pubertad desarrolle las características del género opuesto. Previo a esto, puede haber un proceso de administración de frenadores de la pubertad, es decir, medicamentos que retrasan la pubertad, es decir, los caracteres sexuales secundarios, crecimiento de mamas, aparición de barba, voz grave, crecimiento de pene y escroto, hasta tanto él o la adolescente decida si quieren hacer la transformación física. Algunos cambios pueden ser reversibles, otros no. Afirmación quirúrgica. Son soluciones utilizadas más por adultos o adolescentes mayores para modificar determinadas características como la distribución del vello, el cabello, el pecho o las mamas. Toca a los padres y las madres entender a sus hijos, ofrecerles apoyo, que se sientan seguros y amados de forma incondicional. La aceptación es determinante en estos casos. La necesidad de la incondicionalidad. Reconocer el impacto que tiene en sus hijos la presión social y el posible acoso que pueden sufrir sus hijos en las escuelas y las familias intolerantes. Es preciso buscar ayuda profesional, tanto en aspecto médico, psicológico, social y legal. Ayudar a sus hijos a entender su condición a través de libros, películas, apoyo grupales. Eduque sobre el tema a las personas cercanas y a la familia. Solicite información, recursos y apoyo. Esto escribía la doctora Luna en julio del año 2021. Esto nos da... No hay nada que decir. Nos da una muy buena plataforma para introducir este tema, y particularmente yo hago presencia en este programa desde el más absoluto desconocimiento, formándome al mismo tiempo que se está formando nuestra audiencia. Esta tarde está la doctora Luna con nosotras, está Carmen, que es reconocida bailarina, muy vinculada al arte en nuestro país, madre de un hijo transgénero que es Chachita. Y estaremos estableciendo contacto con el doctor Jorge Santiago Luna, médico psiquiatra, que justo se encamina a una especialización en el tema de género desde la visión de psiquiatría, y el doctor César Castellanos, que tiene una dilatada carrera en el mundo de la psicología y con una participación particularmente con Amigos Siempre Amigos. Entonces, como comprenderán ustedes, lo que hemos articulado es un panel de expertos en la materia, desde donde yo reitero, para mí es sumamente complejo el tema, y voy a asumir el rol de una moderadora sobre este tema, partiendo del más absoluto desconocimiento. Bien. Bienvenida, doctora Luna.
Bueno, ¡ay, qué detalle! ¡Qué lindo! No, gracias. Yo pienso que, y gracias por acoger el tema, porque yo pienso que es necesario hablarlo. Yo no me reconozco una experta, una especialista en esto, porque para ser especialista en diversidad sexual y sobre todo en el caso de los niños, pues sí que hay que tener formación. Y como leíste, intervienen en las intervenciones programadas, planificadas, intervienen múltiples especialistas. Ciertamente que los pediatras pudieran ser la primera persona profesional con la que se pueda tener apoyo a las familias cuando un niño o una niña dice no sentirse acorde a su sexo anatómico. Esto es un tema bastante complejo, pero a mí me parece que es necesario hablarlo. ¿El niño lo expresa? Sí. ¿Cómo lo expresa el niño? Déjeme, ¿por qué es importante hablarlo? Porque esto es ciencia y hemos escuchado que los papás quieren que son los que inducen a los niños para estas situaciones o que hay una agenda y en fin, o sea, unos argumentos que no están basados en ciencia. Todo lo que vamos a hablar y lo que yo planteo en el artículo está validado científicamente y tiene respaldo de instituciones, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría. Entonces sí, hay niños que desde temprana edad pueden reconocerse distinto. Pueden decir que aunque sean varones, por ejemplo, vamos a tener el caso de que sean varones, se pueden sentir niñas y le atraen las cosas de niña, los vestidos de niña, los juegos de niña y todo lo que tiene que ver con el mundo de niña, el mundo femenino, le atrae. Entonces hay múltiples experiencias vividas en este sentido. Yo creo que la señora Carmen pudiera un poco hablar, ¿no?, desde su experiencia. En tu caso, bueno, muchas Carmen. gracias por esta oportunidad, porque realmente voy a hablar desde el punto de vista que para mí es demasiado importante, que es el objetivo, o sea, algo que tú has vivido. Sí. Tú no lo has leído, tú no lo has estudiado, pero lo has vivido. Sí. Yo, desde que estaba en la clínica, notaba que mi niño, que nació varón, ese pelo le crecía y cuando llegamos a la casa había que cortárselo todos los días y era una cosa increíble. Y cuando fue creciendo, todo el mundo me decía, pero como usted dijo, 18 meses, no es 3 años, 5 años, chiquito. Ya se veía un amaneramiento, una forma que todo el mundo decía, ¡ay, qué niña tan bella! Nunca dijeron, nunca, qué niño tan bonito. Entonces yo comencé, como todo padre, a inquietarme, porque estamos hablando de 40 y pico de años atrás. Ahora hay una aceptación, o estamos queriendo una mayor apertura, que eso sea más amplio, porque realmente, muy contrario a lo que las personas creen, son víctimas. Claro. Son personas que no se le ha permitido haber nacido en una sociedad y expresarse como ellos son. Entonces, él me comencé a llevarlo a psicólogo, a psiquiatra, a todas las cosas, y me acuerdo que después de haber ido, ya tenía como 10 años, pero eso era un psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, hasta Guatemala. ¿Buscando qué? Que me explicaran, que alguien me dijera si eso se podía cambiar. Okay. Porque realmente uno no quiere nunca que uno tener un hijo diferente. Uno quiere, todo el mundo quiere que su hijo sea igualito que todo el mundo y que tiene una vida. Pero yo lo que digo es que hay una gran responsabilidad, porque después que yo escuché lo que mi hijo me dijo, yo tomé, sin tener ningún tipo de orientación, nadie me había dicho nada, de asumir que esa criatura la parí yo. Okay. Y de que era mi hijo. Y de que si yo no lo amaba, nadie lo iba a amar. Entonces, yo lo estoy llevando y un día me dice, mami, por favor, ya no me lleves más a donde psiquiatra ni psicólogo, que mientras todo el mundo está queriendo saber qué es, desde que yo nací sé que soy una mujer. Mira,
Mas nunca, yo... Ay, sí. Tómate tu tiempo, Carmen, tómate tu tiempo. Es duro porque, mira, lo botaron de 2 colegios, de Loyola, de la Academia Militar del Caribe, yo de un trabajo que tenía, porque yo tenía un hijo así. No es fácil, pero yo le he dicho a algunas amigas, unas personas conocidas que han pasado, le digo, tú puedes, para sentirte bien, como cuando uno tiene un caso en su familia de una enfermedad, que uno hace todo lo posible, haz todo lo que tú entiendas. Pero después que ya no haya nada, porque te voy a decir, eso es muy poco irreversible, acéptalo, ámalo y sobre todo apóyalo. Uh-huh. Una vez se cogió con que él quería transformar su cuerpo y yo le dije, ok, vamos a ir donde el mejor cirujano, que es amigo mío de este país. Fuimos allí, nos sentamos, él le explicó todos los pros y todos los contras y él mismo dijo, no, pero si yo no voy a tener sensibilidad, yo no me voy a hacer eso. Okay. Pero yo le di la oportunidad y después yo le dije, ¿y si tú? Porque el problema es que si es un niño y es trans y se va a convertir en una, siente que es una niña, él cae dentro de la homosexualidad, porque al tú sentir como una niña, pero tú eres varón, tú vas a enamorarte de los hombres. Porque tú como mujer te enamoras de los hombres, tú no te enamoras como mujer. Si estás aceptando tu sexo, tú te enamoras de un hombre o no te enamoras de nadie. Pero en el caso de los trans, son hombres, se sienten mujer, pero se van a enamorar de otro hombre, entonces son homosexuales. Entonces ahí... Es complicado el tema. Es un tema complejo. Es una cosa complicadísima. O yo no sé si es que nacen homosexuales y después se inclinan. La cosa es que es tan amplio y tan complejo, porque cuando ese niño chiquito me dijo, todo el mundo quiere saber lo que yo sé, que soy una mujer desde que nací, yo fui hasta ahí llegué. Tranquila. Después comencé a notar que los vestidos míos estaban sucios, estaban esto, cosa que yo no me lo había puesto, y esto, entonces ahí ya él se estaba vistiendo. Se estaba transvistiendo. Estaba vistiendo ya como mujer y saliendo y cosas. Y ahí yo lo que quise fue, porque ahí coincidió después con la avenida del SIDA, por los 80, por los 85 por ahí, para que le dieran una orientación adecuada, porque al principio se creía que solamente los homosexuales podían tener esa enfermedad. Después no, después ya se sabe que por ahí puede haber un canal y después se multiplicó eso y se difundió y yo lo llevé y le dieron todas sus instrucciones y todas sus cosas, porque lo más importante cuando uno asume algo es esa responsabilidad y es aminorar todos los contras. Los riesgos y los riesgos. Todos los riesgos y todos los contras, después que tú asumes, tú los vas reduciendo. Claro. Porque si tú sabes cuántos comían en mi casa, hasta 6, 7. Me dicen madre, todavía hoy uno cumplió años, lo felicité y me dijo, ay, gracias madre, porque sus familiares lo votaban. Lo votaban. Y yo decía, aquí no pueden dormir, pero sí pueden venir a pasar rato, a comer. Yo no promuevo nada, porque yo entiendo que si tú naciste para ser bailarín, eso se va a notar. Pero el apoyo de un niño que te dice que desde que nació es una mujer, o de una niña que desde que nace lo que hace es bailar, eso te toca a ti, porque tú estás con algo que es blando y que tú le tienes que dar forma, o ayudarle a darle forma. Y eso me tocó con él y yo dije, bueno, una persona honesta, una persona que se cuide, una persona... Y todavía estuvo en la televisión y oí el otro día, que hace mucho que ya no está, alguien comentar, nunca le oímos decir una palabra descompuesta ni hacer una figura de ninguna cosa. O sea, ¿cómo te explico? Es quitar todo lo más contra que tú puedas con ese apoyo. Y mi familia, a la cual agradezco muchísimo, hicieron lo mismo. Es que desde que el padre, fue una red para ti. Desde que el padre asume y desde que el padre apoya a las otras personas,
Ahora, el que los rechazaba, yo no ni le ponía cara a la persona, ni le tomaba, ¿cómo te explico?, actitud, porque está en su derecho, porque es algo que Diferente. muchas veces choca con su realidad, con su moralidad, con su religiosidad, con lo que fuera. Déjeme contestar esta llamada y darle la bienvenida al doctor Castellanos. Buenas tardes. Se cayó la llamada. Si usted quiere volver a intentarlo otra vez, y le doy la bienvenida al doctor Castellanos. Se conectó el doctor Santiago, está conectado con nosotros desde México. Hola, aló. Aló. Hola, buenas Buenas, tardes. le escucho. Sí, yo tengo 24 años trabajando con la comunidad LGBT y entiendo que hay discriminación total en el país. Pero solamente quiero hacer una pregunta, la voy a escuchar en respuesta porque no quiero entrar en discusiones. Mi pregunta es la siguiente: ¿ese niño se crió solamente con usted, mamá, o tenía a su padre al lado? Eso es otra cosa que es muy importante. Gracias. Se crió, su papá, antes de que él tuviera los 2 años, su padre murió. Y eso yo lo he ido estadísticamente viendo en muchos de sus compañeros. Vienen de familia monoparental donde la figura paterna no existe. No existe. Yo tenía a mi padre, pero era viejo, y uno tiende a identificarse con su edad, con personas como uno. Entonces mi papá era muy viejo y para su edad de él, y con decirte que él se llama Chachita, y así era que a mí me decían. Claro. Fue una identificación muy grande. Él me decía, mira mami, tú vas a las escaleras así. Tú te sientas así, tú haces así. Yo le decía, pero tú tienes que imitar a tu abuelito, a tu esto, no a mí. Dice, no, es que tú eres lo más grande. Vamos a darle la bienvenida al doctor Castellanos y al doctor Santiago. Y justamente esa es una muy buena arista para ver esto. Tiene que ver con la crianza, tiene que ver con la ausencia de una figura masculina en el entorno, porque si algo enfrentamos nosotras, las mujeres que criamos solas, es el que si un muchacho, un varón, te manifiesta algún nivel de sensibilidad, lo que tú encuentras del lado de la familia es: tú estás manerando al muchacho, sí. ¿Qué tú puedes esperar? Porque se crió nada más que entre mujeres. Entonces, es un poco saber qué incidencia tiene, si tuviese alguna incidencia, la ausencia de un padre. Buenas tardes. Hola, doctor Santiago, doctor Castellanos. Buenas tardes, gracias. Bueno, yo creo que poco a poco vamos entendiendo que uno de los mitos más difundidos en la psicología es este tema de la identificación como parte de la orientación sexual o como parte de esta, digamos, condición de transexualidad. Ciertamente, la identificación con uno de los padres, por ejemplo, en el varón, la identificación con papá tiene mucho que ver con la expresión de género. O sea, cómo un varón hace las cosas. Que ese es otro término. Que es otro tema. Así es. Ciertamente, para una niña, la presencia de mamá y la identificación con mamá le ayuda a su expresión de género femenino. Y eventualmente, un varón que se cría solo con hembras, digamos, o mujeres, que se cría con la abuela, la tía, la mamá, la prima, la hermana, y es el único varón, pues es muy probable que tenga algunas expresiones de género muy femeninas, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con su identidad sexual, ni tiene nada que ver con este tema de la transexualidad probablemente. Tanto es así, como decía la señora que nos está conversando de su experiencia como madre, que su hijo desde pequeñito ya mostraba qué es lo que él es. Y probablemente el mismo término trans en algún momento habrá que discutirlo, porque es un término que está creado desde la visión de los que no somos trans. De los héteros. A ver, pero no. Porque en el mundo hetero también hay trans. Porque la heterosexualidad es otra cosa.
¿no? No es complejo, esto es un tema muy complejo. O sea, la heterosexualidad, si lo vemos vamos a verlo de esta manera. Si lo vemos en un continuo, la heterosexualidad en un extremo y la homosexualidad en otro. No existen. ¿Ya? Entonces, bueno, hay personas que tienen una orientación sexual homosexual o heterosexual, o en algún punto de ese continuo, más menos de una cosa que de otra. Pero eso es la orientación sexual, eso es hacia quién yo me siento atraído sexualmente. Valga decir que la homosexualidad no se resume en eso, ¿no? O sea, una persona... En atracción. Exacto, pues la homosexualidad no es solo sexo, o sea, es otra... Así como la heterosexualidad tampoco. Eso es un buen detalle. Eso es muy importante. Eso es un buen detalle. Claro, así como la heterosexualidad tampoco se resume en eso, ¿no? Pero bueno, es decir, es una forma de ver la vida, es una manera de construir la vida, la realidad, etcétera. Pero ese es un eje, que es la orientación sexual. Otro eje es la expresión de género. Es decir, es cómo yo expreso mi comportamiento más parecido al que típicamente se asigna a mujeres o típicamente se asigna a varones. Entonces, una persona puede ser heterosexual, pero digamos, una mujer puede ser heterosexual con una expresión de género muy masculina. Sí. Lo cual no la hace lesbiana. No. Son dos cosas distintas. Sí. Porque yo quiero aclarar, todo el tema del transgénero tiene que ver con el sexo asignado al nacer. Cuando los niños nacen, le ven cómo están sus partes íntimas y dicen, ¿es niña o es niño? Y bueno, están también los intersexuales que tienen genitales ambiguos. Sin embargo, en el tema del transgénero es que no hay una congruencia del sexo anatómico y lo que yo siento. con lo que yo siento le soy. Le damos la bienvenida al doctor Santiago, que mira, súper interesante. El doctor Santiago es médico psiquiatra, es el hijo de la doctora Luna. Correcto. Y va por una especialidad en género, y justamente. Hola, doctor Santiago. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Saludos. doctor, bienvenido. ¿Cómo están? Bien, gracias. Yo sé que este es un tema que para ti es un tema apasionante y entonces nos gustaría saber, sobre todo yéndonos a la parte de niñez sobre este tema. Ok, claro. Se me hizo muy bueno, muy importante que hayan iniciado aclarando lo científico de todo esto. Okay. Porque lo que más se escucha al escuchar a la gente que está, digamos, preocupada o sorprendida por esta situación es, esto es moda, esto es una moda. ¿Y cómo no va a ser una moda si ahora se ve mucho más gente que antes? Antes no se veía eso. Y partiendo de este pensamiento científico, de que no es una opinión, sino que lleva un proceso de investigación y de demostración, es justo como cuando se descubre que el azúcar puede hacer daño. No es que antes de que se descubriera el azúcar no hacía daño, sino que no lo contemplábamos. Entonces, ahora que es algo que se está visibilizando, por supuesto que se va a notar más. Y se le da también la oportunidad a que cada quien se pueda expresar de la forma con la que se siente identificado, que es algo que no se podía antes. Y justo como comentaba la señora Carmen, gracias por su experiencia, por compartirla, en el caso de su hija, presentaba desde pequeña ya ciertas, digamos, indicios. Y eso es algo que se debe ver en toda la valoración de quien llega solicitando ayuda, porque no se identifica con su género impuesto. No es que hace unos años que se empezó a hablar más de este tema, toda la gente adulta que ahora está solicitando atención dijo, bueno, pues yo voy para allá. Es gente que desde pequeña ya tenía estas inquietudes, incluso se puede ver desde los juguetes
que utilizan, los juegos que suelen tener, o sea, se van dando ya, se van notando esos rasgos. Una pregunta, Jorge, porque obviamente uno escucha muchos padres preocupados de si mi hijo ve una serie donde un personaje de muñequitos se está dando un beso con uno de su mismo sexo, eso puede incitar a la homosexualidad. En ese sentido, ¿qué tan real es el que un niño o una niña se pueda ver marcado o se pueda ver influenciado por la exposición a este tipo de contenido? Ok. Para uno es fácil pensar que lo que le ocurre es lo que le pasa a todo el mundo. Si los muñequitos tuvieran esa influencia, entonces no estaríamos hablando de un 2-3% de la población, estaríamos hablando de un 70%. Claro, Claro. Entonces, es un error de estadística. No se puede pensar de esa manera. Y yo pienso... Incluso la ausencia de un padre tampoco se puede considerar como algo que influye, porque también estaríamos hablando de casi un 40 y pico por ciento de la población. De la población, Sí, claro. y el tema de lo que la Organización Mundial de la Salud plantea es que es una minoría realmente, entre el 0.15 al 0.30% de la población mundial puede ser transgénero. Y es importante un poco mantenernos como en el tema, porque hay unas terminologías que son cada vez mucho más complejas. Son muy complejas. Son bastante Realmente complejas sí. y que puede Honestamente uno se confundir pierde, ¿eh? exactamente a las personas. El tema es esto, ¿hay alguna forma de inducir a una Transgénero. persona A ser trans. a ser trans? ¿Existe algo como tal? Sí. No hay evidencia científica contundente que pudiera decir que sea, digamos, un condicionante importante, vaya. César. De acuerdo, totalmente de acuerdo. No hay ninguna evidencia de eso. Es más, la evidencia apunta a lo contrario. Es decir, la mayoría de las personas trans provienen de hogares donde los padres no son trans. Sí. Entonces, esto no se induce, ¿no? No es algo que tú eliges, es algo que tú eres. ¿No es una No. desviación? No es una rebeldía. desviación. Antes se consideraba Sí, un estaba en el trastorno, DSM, estaba estaba en el identificado DSM como sí, un trastorno en la sí, identidad señor. de género, y yo pienso que eso es lo importante, que ya se ha despatologizado y se ha reconocido como una diversidad en Bueno, la expresión exacto. de la sexualidad. Exactamente. O sea, porque yo me imagino, César, que no es como que yo escogí ser así, Exacto. sino yo nací y soy así. Nací. Sí, Nací. nací. Es como yo suelo preguntarle a algunas personas cuando estamos hablando de estos temas. Como yo digo, ok, ¿desde qué edad tú supiste que eras heterosexual? Desde que nací. Siempre. Desde que nací. Ahí es que está la Y lo mismo pregunta. nosotros. Entonces, ¿por qué tú asumes Que el los otro otros no lo aprendió? puede. Exactamente. Ok. Déjeme contestar Porque esta cuando llamada. le haces la pregunta te dice lo mismo. Claro. Desde que Ok. nací. Hola. Adelante, Ámbar. Para César y el doctor Santiago. Y los que no se identifican ni con uno ni con otro, No binarios. los no binarios. Esa es una pregunta. Y la segunda, yo me he encontrado en TikTok y me he dado cuenta que sigo muchos transexuales porque me llama mucho la atención sus expresiones, para tratar de entender cómo se sienten y cómo lamentablemente viven esa realidad. Y me he dado cuenta que hay muchos que si tú lo ves vestido de varones, parecen varones, y si lo ves vestido de niña, parece niña. Y hay otros que tú no sabes en dónde encajarlos físicamente. Entonces, genéticamente, ¿también hay algún componente que se haya descubierto hasta el momento?
Adelante, doctor. Adelante, doctor Castellano. Ok, ya bien. Venimos desde el frente local. ¿Hay alguna evidencia de que hay un cerebro trans? ¿No? Es decir, que tiene algunas diferencias respecto al cerebro no trans, porque no tenemos una palabra para definirlo. Para definir el otro. Cisgénero. O Cisgénero, sí, lo que son. Pero hay algunas diferencias anatómicas, pero es difícil, o por lo menos es arriesgado decir que esas diferencias anatómicas son responsables directas de una diferencia en el comportamiento. ¿Ve? Uno lo puede asociar y puede asumirlo, pero en estas cosas es conveniente no asumir mucho, sino describir lo que hay. Hasta ahora hay cierta evidencia de que el cerebro trans, o sea, el cerebro de personas trans, tiene algunas diferencias anatómicas, estructurales, en áreas específicas. No vamos a entrar en detalle quizás para no enredar a la gente, pero sí, eso no necesariamente puede ser asociado o puede ser responsabilizado de que esa es la razón por la cual pudiera ser una, pudiese más no ser la. una. Claro. Exacto. Casi nada en el ser humano se puede explicar por una razón. Casi nada. Por no decir nada, por ser prudente, casi nada se puede explicar por una causa. El ser humano, casi todo es multifactorial. Sí. Y se está manejando también el tema de que es una expresión diversa, variante. Y antes encasillábamos la sexualidad hombre-mujer, blanco y negro. Hoy día la sexualidad es matices, Y de en- grises, así de es. números. Entonces, Así es. lo que por ejemplo, en el caso de los niños, la academia plantea que es una manera diferente de expresar la sexualidad. Así es. Pero ya Sin patología. desde principios del siglo pasado, del siglo XX, había la famosa escala de Kinsey, que hablaba de que la sexualidad es un continuo. Exactamente. ¿No? Esto ha ido evolucionando desde luego, pero ha ido evolucionando es a medida que vamos conociendo el fenómeno. Exactamente, sí. No porque estemos creando nada, es porque estamos tratando de describir lo que y vemos. haciéndolo más visible. Y antes era enfermedad. Exacto. Sí. Déjeme contestar a la llamada antes de irnos a publicidad. Oh, bueno, se cae la Tengo llamada. varias preguntas, Hola, aló. Aló. Le escucho. Oye, he seguido el programa y hay mucha confusión. El doctor habla de diferencias anatómicas, él como médico, pero el público, qué sé yo, normal, no se da cuenta. Ahora, ¿de No. quién se enamora? Diferencias Oye, anatómicas a nivel del Cerebral, cerebro. cerebral. No físicas. ya. En el Diferencias cerebro. anatómicas a nivel del cerebro. Pero, por favor, hay confusión. Entonces, ¿con quién hace vida sexual el transgénero? Ok. ¿Con mujer o con hombre? Bueno. Le damos Con quien le dé la gana. esa respuesta al regreso, señora.